Uno de los casos que más me conmueve en el ejercicio de mi profesión es el del abuso sexual y el impacto emocional en quienes lo sufren. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niños es víctima de violencia sexual. 75% de los abusadores son personas que están cerca del niño y en quienes los padres confían. Solo 15% de ellos se denuncia y 85% de las familias deciden callar para proteger a un miembro de familia o a la institución. La situación es alarmante. La frecuencia del abuso sexual cibernético, que seamos productores de pornografía infantil y exportadores de pedofilia, que haya miles de casos sepultados en el sistema educativo, denuncias prescritas, experiencias traumáticas en los procesos judiciales. El panorama es realmente preocupante. Por todas estas razones, considero fundamental hablar de las huellas del abuso sexual y de cómo prevenirlo. Creo que es una tarea urgente, una responsabilidad. Para el día de hoy, en este nuevo episodio de Mundo Interior, tengo el honor de haber invitado a Laila Curi. Ella es médica, emergencióloga y además psiquiatra infanto-juvenil. Hemos tenido el gusto de trabajar juntas como equipo interdisciplinario en varios casos. Quiero darte la bienvenida para hablar de un tema que de verdad a las dos nos conmueve bastante. Contenta de acompañarte en cada situación y más que nada una situación tan bonita y tan enriquecedora como este espacio. Y creo que el tema que vamos a abarcar hoy es muy importante. Hay muchos mitos, se dicen muchas cosas y también se callan algunas. Y creo yo que hablar de abuso sexual infantil y bueno, todo lo que esto conlleva a lo largo de la vida será muy enriquecedor para los que nos escuchen. En efecto, hemos decidido hablar de las huellas del abuso sexual y especial énfasis ponerle a la prevención. Como profesionales de la salud mental, las dos nos enfrentamos a cada rato con situaciones de nuestros pacientes que probablemente han vivido este drama, esta situación que yo sí creo que es un flagelo para la sociedad. Pero la realidad nuestra es que enfrentamos situaciones críticas que nos llevan a pensar que algo de este tamaño pudo haber pasado en la vida de nuestros pacientes y un poco esto me lleva a introducir la realidad y es que cuando de pronto en consulta sale lo que el paciente o la paciente ha vivido, normalmente es años después de lo sucedido. Correcto, eso por lo general suele ser así. Uno cuando ve o cuando tiene un caso de estos, por lo general lo que atendemos primero es la comorbilidad o lo que acompaña o la consecuencia, por así decirlo, que acompaña a este paciente, ¿no? Trastornos de ansiedad, depresivos, etcétera. Y luego cuando el paciente logra conectar un poco más con sus sentimientos y la causa de esto, pues espontáneamente logra poder identificar el problema. Lo que acabas de decirme, pues, me lleva a que aclaremos esta realidad de que no todas las personas que han vivido un abuso lo hablan y cuando lo hablan en consulta muchas veces es después de descifrar su sintomatología, después de analizar cada una de las cosas que la persona empieza a presentar, tal vez viene arrastrando ansiedad, insomnio. En casos de jóvenes hemos visto intentos de suicidio, autolesiones, que detrás de ellas aparece el tema del abuso. No es el motivo de consulta per se, está allí, pero no es la razón por la que los pacientes piden ayuda. Así es, y por el rango etario que yo manejo vienen en compañía de sus padres, los padres no entienden muchas veces por qué el paciente ha dejado de hacer algunas actividades que antes hacía, algún tipo de situación que te lleve a pensar en estados depresivos, ansiosos, o muchas veces pacientes que consultan en la puerta de la emergencia por haber tenido algún intento de autoeliminación, como bien lo mencionaste, y
En la salud mental, tanto de la parte psicológica como de la parte psiquiátrica, en niños, en adolescentes y en adultos, no es una sola cosa el motivo, ¿no? El síntoma o lo que presenta el paciente tiene comorbilidades o situaciones que acompañan y que a lo mejor en este momento hubo algo que lo detonó para poder empezar a ver qué es lo que pasa o qué es lo que viene acarreando esta situación. Algo que lo detonó justo nos lleva a hablar de las realidades detrás del abuso sexual, y es que muchas personas solo hablan de él cuando están listas, no inmediatamente sucede. He tratado de preguntar a personas, pacientes que han estado en mi consulta, hombres y mujeres, que han vivido abusos en su infancia, y normalmente es años después que logran armarse de valor para contar lo que les ha sucedido. Entonces, un poco en tu experiencia, ¿cuál ha sido como las historias que acompañan la realidad de personas que han vivido abuso sexual? Bueno, en cuanto a pacientes en edades infantiles, un poquito más chiquitos, por lo general tienen un relato muy espontáneo con algo en particular o algo muy puntual que llama la atención de la figura principal, pues, de cuidado, en este caso mamá, papá, o muchas veces algún hermano que esté mucho más tiempo presente, pues, que los mismos padres. Y eso de ahí también muchas veces motiva a consultar de una manera más directa por una sospecha que tengan ellos, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, pues, en cuanto a los adolescentes, también a veces te puedes demorar muchos años, como a veces después de 2 o 3 consultas, el paciente logra poder expresar esto que ha venido pasando, ¿no? Identifica cuándo fue, te lo cuenta de muchas veces lo poco y nada que se puede acordar, porque muchas veces el paciente se paraliza, hay diferentes fases, diferentes cosas que pasan previos a que el paciente pueda ser atendido, pues, en algún lugar de salud. El abuso, al ocurrir en la infancia, no siempre tiene pruebas físicas. Como hablabas, hay a veces cambios en el comportamiento, alguna cosa que al adulto cuidador le hace pensar que el niño ha vivido esta experiencia. Me sirve esta observación que acabas de hacer para que conversemos un poco sobre la realidad del abuso, cómo opera, qué es realmente a lo que llamamos un abuso sexual. ¿Sí? Principalmente el abuso es cualquier tipo de interacción sexual que un adulto tenga con un niño, niña o adolescente. Tenemos que tener en cuenta que el niño o la persona abusada no tiene o no puede tener los recursos fundamentales para darle un consentimiento a la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no tiene ese desarrollo, esa madurez evolutiva, cognitiva, emocional, como para poder entender lo que está pasando, ¿sí? Entonces, es interesante hablar de esto, especialmente cuando se presenta en las primeras etapas del desarrollo de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque esto de aquí se va sucediendo por fases, ¿sí? Tienes primero la fase de la seducción, en la cual cualquier adulto, generalmente, esto de aquí se presenta con adultos que conforman el seno familiar o familiares directos o en segundo o tercer grado, y también puede ser personas que estén en contacto con el paciente, por ejemplo, algún tipo de profesional, por ejemplo, profesores en los colegios, etcétera, en el cual por medio del juego logra seducir al paciente para poder llegar al objetivo, que es la gratificación sexual. Después tienes la fase en la cual ya empieza todo el tema de la situación sexual per se, en la cual puede ser
también obviamente inicia por medio de un juego, el adulto puede empezar a mostrar sus genitales, por ejemplo, si baña al niño con episodios de tocamiento, entonces el niño en ese momento como que se paraliza y no logra descifrar ni entender lo que está bien de lo que está mal, tal vez porque en algún momento nunca me lo dijeron, no me lo explicaron o no hubo la prevención necesaria. Quiero hacer énfasis justo en eso. La primera reacción que tiene un niño o una niña abusada es la parálisis. Y especialmente si ese niño no ha tenido herramientas o de educación en la sexualidad o de autoprotección. La educación sexual a veces tenemos, y lo he escuchado, haber estado vinculada a un colegio, en algún momento de mi vida me hizo darme cuenta de cuánta reticencia hay en los padres a que otras personas hablemos de sexualidad con los hijos, y a veces ellos tampoco hablan por miedo o porque no saben cómo abordar el tema. Y ahí, en ese desconocimiento, en esa falta de habilidades del niño de poder decir no, esto no me gusta, o de no estar cómodo, de no sentir que tiene como las habilidades de autoprotección, el niño en esta parálisis se queda, y como bien tú lo explicas, este adulto depredador está ganándose ante todo la confianza del niño, porque es en el contexto. Siempre a veces creemos que el abuso es un tema como abrupto, donde va a haber una violación, y sucede que no, la realidad del abuso es contraria a esa creencia popular. Hay abuso, puede ser una mirada, puede ser una caricia donde no se debe, masturbarse o hacer algún acto sexual delante del niño, solo participar de esto cuando él no está preparado, no se siente cómodo, pero él no sabe cómo salir de allí, porque básicamente este adulto o alguien de su edad o un poco mayor, en un contexto de confianza, primos, hermanos mayores, con más experiencia, le lleva a estar envuelto en la situación sin el poder zafarse de allí fácilmente. Eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque eso también me lleva a pensar no solamente en el abuso en sí, sino también en las herramientas que tú le das a tu hijo para enseñarle lo que está bien de lo que está mal, cuándo seguir, cuándo parar. Pero si tú tienes un niño que creció encima de todo lo que le pasó en un hogar donde no lo dejan hablar, donde no le dejan hacer las cosas, donde le dicen que pare, que no llore, que no se ría, que no juegue, estás también perfilándolo hacia un tipo de situación en la cual sabe que si va a hablar o va a decir algo, igual lo van a callar, ¿no? Entonces eso ahí es súper interesante manejarlo, poder entenderlo, porque cuando te llega el paciente, como nosotros sabemos, no solamente es el paciente, sino todo lo que lo rodea de la familia, y poder ver pues cómo esta familia reaccionó a eso. El énfasis que acabas de hacer es muy importante, porque las personas que más hablan de abuso en la literatura que yo he revisado, curiosamente son personas que fueron víctimas y hoy son sobrevivientes por haberlo hablado. Y estas personas normalmente relatan cómo nuestra cultura adultocentrista, es decir, el centro de nosotros es al adulto. Se le hace caso, al adulto no se le cuestiona, tú eres un niño o una niña, no tienes derecho a hablar, no tienes derecho a decir lo que tú piensas o sientes. Y esto, sin darnos cuenta, es el caldo de cultivo para que llegue a alguien que dice, en el contexto de la confianza, tú tienes que guardar silencio, porque esa persona, el abuso opera no solo con la desigualdad de poder entre el abusador y la víctima, sino con el silencio que el abusador impone. Y ese silencio muchas veces como que se ancla en el miedo, porque hay una amenaza real que el adulto impone sobre el niño, pero de nuevo, ¿cómo voy a decir
algo negativo acerca de mi hermano, ¿cómo voy a decir algo negativo acerca de mi tío? Si es el tío adorado que todos queremos y que si yo digo algo, ese tío dice que nadie me va a creer además o que va a haber alguna otra consecuencia. Exactamente, porque el abusador trabaja desde o con un perfil un poco perverso también, ¿no? O sea, el abusador lo que trata de hacer es por mucho tiempo, por muchos años, que puede durar el abuso hasta que el paciente pues finalmente es separado, ¿no? Pues de esta figura, trata de seducirlo de tal manera que por medio de mentiras, engaños o amenazas, el paciente se ve obligado a callar, ¿no? Por ejemplo, puedes tener el caso de alguna paciente, niña o niño, que vive en un hogar con su mamá y con la pareja de su madre, ¿no? Y digamos que el abusador es la pareja de la madre, esta persona constantemente le puede decir, si tú dices algo, yo puedo hacerle daño a tu mamá, te puedo hacer daño a ti, puede pasar esto, los boto de mi casa, etcétera, etcétera. Y de cierta manera, la culpa que siente este paciente al tener que decir algo puede durar mucho tiempo, ¿no? Quisiera compartir con todas las personas que nos escuchan algunos testimonios que nuestros pacientes nos han dado para enriquecer esta conversación. Lo que voy a contar todo es con autorización de mis pacientes, pero quiero señalar que a veces esa consecuencia que se pone, ese riesgo de por qué, o esa imposición, la razón por la que te debes quedar callada, puede ser desde muy sutil hasta muy abierta. En el caso de una paciente mía, su abuso empezó por un tío que vivía en los Estados Unidos, era su tío favorito, ella hija de una madre soltera. Entonces, mamá e hija crecieron en la casa de los abuelos. Este tío, muy bondadoso, desde bebé, era pues su sobrina preferida, la vio crecer, tal vez tenía 5 o 6 años, cuando él se fue a los Estados Unidos, venía de vacaciones y siempre le traía regalos grandiosos. Cuando la niña tenía alrededor de 10, empezó a hacerle preguntas como que si ya tenía vellitos púbicos o que si ya tenía botoncitos para hablar de los senos, y ella se sentía incómoda, pero él luego se reía y le decía cualquier caricia, no mi amor, yo no te quiero incomodar, yo solo tengo curiosidad, algo así. Y finalmente quiero contar la amenaza, luego empezó a traerle traje de baño, le pide que le desfile, luego ropa interior, le pide que le desfile también, y cuando ella empieza a manifestar incomodidad, le dice, si tú no haces lo que yo te pido, yo voy a dejar de ayudarle a tu mamá económicamente. Entonces, todas las condiciones estaban dadas para que ella accediera al abuso, sintiéndose reculpable, pero sintiéndose con la carga de que si contaba, entonces no iba a poder seguir estudiando, la familia iba a tener una tragedia, y ella iba a desdibujar a un ser que todo el mundo adoraba porque era el benefactor de la familia. Eso en un caso sutil. En un caso mucho más violento, es alguien cercano a mi paciente, a la familia, era un ayudante de la familia, papá y mamá trabajaban todo el día, los hermanos mayores por distintas razones no estaban en casa, y esta persona, la niña de 6 años en ese momento, 6 o 7, lo que ella recuerda, el abusador le decía, yo sé cómo tu papá maltrata a tu mamá, y si tú dices, tu papá va a matar a tu mamá, porque él no va a perdonarle a ella que haya sido negligente contigo, que te haya descuidado. Entonces ella aguantó incluso violación física para poder proteger a la mamá. Y esto es una realidad que en esta conversación también quiero mostrar, no con ánimo de alarmar, sino con el ánimo de dibujar la realidad del abuso, porque
cuando decimos es un flagelo de nuestra sociedad y está ahí, está a la vuelta de la esquina. Tú y yo tenemos cifras que también no solo tú y yo, la Organización Mundial de la Salud ha establecido cifras que nos hacen de verdad darnos cuenta de la realidad de este problema y de cómo es urgente que los profesionales hagamos algo para prevenirlo. Así es. Hay algo súper interesante, pues, para complementar lo que dices y a nivel de ejemplos y de literatura, que el abuso sexual es una de las situaciones que ante la sociedad, eso de aquí no se acepta, ¿no? Es totalmente nulo aceptar la posibilidad de que esto pase día a día, etc. En la familia, obviamente tampoco, pero es uno de las situaciones de maltrato en la cual se necesita siempre la imposición del secreto para que esto siga dando, ¿no? Y que sea algo cotidiano y que sea algo que el paciente muchas veces hasta lo normaliza dentro de su día a día. Y ante los demás y en el momento de velar este secreto y todo eso, muchas veces, a veces se pone la duda o algo porque no tienes ningún medio físico que te lo pueda dibujar o decir, ¿sabes qué? Sí, es verdad, a esta persona le pasó esto porque se le nota aquí en el brazo o algo, ¿me explico? No hay un moretón, no hay sangre, no necesariamente. Hasta después de mucho tiempo, o hasta ver si el paciente, si tienes un paciente que está, una paciente que está embarazada, pero si tienes el caso de un hombre de sexo masculino, obviamente, cómo lo presentas, cómo lo puedes expresar ante las autoridades o ante la persona que tú has tenido la confianza de poder decírselo, ¿no? Claro, eso es parte de este drama de la realidad del abuso. Uno que es, no hay una evidencia física, hablábamos que para el abuso sexual no se requiere el contacto físico, esa es una claridad muy grande que debemos tener. Dos, que la imposición del silencio hace que durante mucho tiempo la persona termine o aceptando eso horrible que le pasa puertas adentro de su habitación, porque en cifras es más o menos así, 70% de los abusadores está en el entorno de la familia. Uno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niños o niñas es abusado. Hablemos que si yo tengo un salón de clase con 20, hay al menos 4 que han pasado esto. ¿Cómo no nos vamos a alarmar? ¿Cómo vamos a poner el grito en el cielo porque les enseñamos a los niños a nombrar adecuadamente las partes de su cuerpo o enseñarles que hay partes de su cuerpo que no se tocan ni siquiera por el papá o la mamá o el tío? Si el niño ya está en capacidad de bañarse, quien va a tocar su vulva y su pene es él mismo. No debe tocarlo el tío o el papá, porque esa es la situación en la que probablemente vienen estas caricias que empiezan a ser incómodas y que el niño no sabe decir que no. Entonces, en las realidades, desafortunadamente tenemos que también cuando solo 1 de 10 personas abusadas lo habla, y cuando lo habla, 73% de las familiares le dan la espalda. Estas cifras quiero también contarle al público que nos escucha que para beneplácito de este tema contamos en Ecuador con una fundación de valientes, porque son 2 supervivientes del abuso, se llaman Paola Andrade y su esposo, creo que Ricardo Vélez, se me acaba de perder el nombre, el apellido, pero tienen una fundación que se llama Ecuador No Más, ya funciona desde el 2013 y tienen no solamente varias campañas de prevención, de educación, porque ellos son personas que están en el mundo de los medios, de la producción de campañas, y han logrado hacer campañas muy importantes, y una de ellas es justamente enseñar a los niños en los colegios y en todos los lugares donde haya niños unas reglas de autoprotección como esta: tus genitales no los toca, los fotografía o los ve nadie más.
tu boca también es tuya y tú no tienes que hacer con ella lo que otras personas te pidan. No guardar secretos. Si te sientes incómoda, pide ayuda y decir no. Una de las cosas más reales de todo el abuso tiene que ver con que el niño no está acostumbrado. Hablábamos ahora de este adultocentrismo que hace que no se valide la voz del niño muchas veces. Hay una campaña también en España que a mí me encantó a través de un cuento que tiene 2 fases. Estela, la niña protagonista de la historia, la primera situación es con una compañera del colegio de su edad que le pega y Estela no se defiende. Entonces tiene una profesora que se llama Conchita y Conchita le dice: mi amor, tienes que defenderte, tienes que decirle a tu amiga que no te pegue, que que a ti te duele y que ella no puede hacer eso porque a ti te duele y porque ella no le gustaría que tú lo hicieras tampoco. Entonces, el haberle enseñado a la niña a que diga no en una primera fase del desarrollo es lo que habilita a Estela para que otro día cualquiera, su mamá la está peinando, sin querer la peina brusco, la niña se defiende y dice: la mamá me hizo caso, entonces sí vale la pena decirle a las otras personas lo que no me gusta. Y por último, esta historia nos lleva a el cuento de Estela cuando va donde la casa de sus abuelos, está el tío y el tío le pide jugar, pero es un juego secreto. Y ese juego incluye caricias, luego que se quite la ropa y ella está incómoda y entonces se acuerda de lo que le había enseñado su maestra Conchita y ella grita muy fuerte y entonces los familiares vienen y ahí mismo el tío se pone lívido, en fin, y ella es capaz de contar la situación y de decir no. Entonces todo esto es para hacer fuerza sobre cómo podemos prevenir educando en la sexualidad, porque educar en la sexualidad, no hablar también es educar, es maleducar. Exacto. Es maleducar. O sea, tratar de habilitar al niño, tratar de enseñarle desde lo más simple hasta lo más complejo, cómo poder hacer sus cosas solo, cómo poder defenderse, cómo poder decir que no y también por qué no decir que sí en ciertas cosas que ameriten que sea así. Pero yo siempre, el mensaje final que le doy a los padres es que siempre desde chicos traten de habilitar a sus hijos, ¿no? Porque hay muchos padres que muchas veces están como que muy encima de ellos, no digas esto, no hagas esto, no le faltes de respeto, saluda, dale un besito, cosas así que no necesariamente, y creo que eso lo logramos entender después de la pandemia, que no necesariamente si no conoces a alguien tienes que ir y saludarlo con un beso. Claro, ¿no, y verdad? si el niño no está cómodo, porque voy a insistir como adulto en que se tiene que acercar y besar. Exactamente. Y lo otro pues es tratar de enseñarle también a tu niño cómo portarse no solamente dentro del círculo familiar, sino también fuera. Cuando los niños, por ejemplo, van a algún cumpleaños, van a algún lugar, a un colegio nuevo, es el primer día en tal lugar, también poder enseñarle y tener este espacio de poder escuchar a tu hijo, que muchas veces todos estamos en el día a día a full, trabajamos, muchas veces están más tiempo con las niñeras o más tiempo con el tío, con la abuelita o algo, pero poder sentarte y escuchar qué tal tu día, cómo está, poder transmitirle que tú eres su mamá, no su mejor amiga, pero sí la persona principal a la cual el niño puede acudir en el momento que le pase algo y no pues estás con el celular ocupado, ahorita no, todo el día, ¿no? Porque eso solo aleja. Claro, esa conexión emocional de los adultos cuidadores con los niños es justamente lo que puede ser un pilar de la prevención, no solo darle estas herramientas al niño de educación sexual, de
cómo protegerse, de autoprotección, sino el adulto revisarse. A veces algunos adultos no están observando realmente a sus hijos en la vida cotidiana, entre todos los afanes de la vida cotidiana. Tal vez no nos damos la tarea de observar, de ver que hay cambios en el comportamiento que a veces son la única señal que tenemos de un abuso, que de pronto esta persona que era apacible, risueña, participativa, ahora todo el tiempo está ensimismada, encerrada, o a veces está tan brava, tan irritable. También me contaba una paciente que ella se volvió la niña más brava del mundo y ella decía, a ver si mi mamá me pregunta por qué estoy tan brava, porque yo no soy capaz de contarle la rabia que yo siento todos los días. ¿Y por qué la siento? Porque me da miedo que mi familia se destruya, pero justamente en terapia a ella le toca reconciliarse con ese dato de que su mami nunca tenía el tiempo para preguntarse, no se daba no se daba a observar bien a su hija o simplemente esta clasificación, este estigma de que es que fulanita tiene un genio terrible, que a fulanita no se le puede hablar, que amargada que eres, y esta fue la manera como esta persona creció y realmente su abuso lo pudo decir cuando ella en embarazo, alguien familiar insiste en que la persona que abusaba de ella esté en el baby shower y ella había visto su maternidad como una forma de volver a empezar una nueva vida en la que ella va a velar, me decía ella, a veces hasta exagero, porque quiero que a mis hijos nunca les vaya a pasar lo que a mí me pasó, lo cual es perfectamente válido, pero digo, no hay que ignorar estas señales que de pronto son pequeños cambios en el comportamiento o a veces muy abiertos, pero que no hay simplemente que meterlos en una categoría y poner todo en la persona, sino verlo como un indicador de que algo puede estar pasando. Muchas veces también en los niños los indicadores principales pueden ser la evitación, secuelas de trauma, ¿no? La evitación, situaciones en las cuales no quieran ir a la casa del tío, del primo, del abuelo, o no quieran estar o dormir solos en su casa, o tengan un juego muy repetitivo, o tengas niños que están muy irritables. La ansiedad, la depresión, en la niñez y en la adolescencia, el principal signo o síntoma es la irritabilidad, ¿no? Entonces muchas veces los padres no entienden qué es lo que está pasando y algunos pues afortunadamente consultan con un experto en el tema y otros pues simplemente encima de eso los castigan o no le prestan mucha atención al tema. Entonces es indispensable conocer a tu hijo, darte un tiempo para estar con él. También recordar siempre que el maltratado tiende a defender al maltratador. Entonces eso es muy interesante porque esto es lo que hace que estas situaciones se perpetúen en el tiempo, ¿no? Hasta que ya tiene una madurez cerebral, emocional, en la cual puede decir, a ver, aquí esto no está bien, y puedo acercarme, contarlo, pero ya la cicatriz de muchos años queda ahí, ¿no? Claro. Y has tocado también otro tema muy importante de con qué sentimientos lidia la persona maltratada. Y esto del afán de proteger a su maltratador, porque recordemos, son sentimientos ambivalentes, porque ese tío, ese primo, esa pareja de su madre nueva, es también una persona que le da otros cuidados o que paga el colegio, o como hablábamos, tiene no solo el sentimiento del abuso, algunas personas incluso para poderse defender de la secuela del abuso, simplemente lo olvidan, lo meten como en un cajón, se disocian de la realidad y entonces hasta está cercana al abusador,
como para ganarse el beneplácito o la aceptación de esta persona, pero la culpa en los pacientes que ya vemos está allí como algo que tenemos que trabajar. Importante dar también una voz de esperanza de que si bien las huellas son múltiples, trabajadas terapéuticamente, es mucho lo que se conquista y es posible superar un abuso. La cicatriz va a quedar. Como siempre, las cicatrices no son como la prueba física de lo sucedido, pero las cicatrices ya no duelen. Es decir, la terapia puede ayudar a las personas a que no les siga doliendo, porque no solo a través de romper el silencio, sino de hacer, por ejemplo, esto que contaba de mi paciente que hoy tiene sus hijos, que hace abiertamente cosas para educarlos, para darles herramientas de autoprotección, para hablar con sus iguales alrededor de estos temas. O sea, ella se ha vuelto una vocera de la prevención del abuso sexual y eso la hace además no solo sobreviviente, como dice Paola Andrade, la persona de la Fundación Ecuador No Más, sino superviviente porque logra como trascender de esa experiencia. Así es, y también lo interesante es ver que estas personas que son o que fueron abusadas, no solamente es la parte física, ¿no?, sino que también la parte emocional. El maltrato verbal duele tanto como un maltrato físico también, ¿no? Y tenerlo durante tanto tiempo y lo verbal, pues las amenazas y todo eso también hace que esta sintomatología aumente, ¿no? Entonces es importante saber que al principio, cuando esto se devela y se logra hablar, etcétera, van a ser momentos duros, ¿no? Pero después todo lo que sigue en el proceso de sanación ayuda mucho, ¿no? Muy aparte de todo lo judicial, de todo lo que se venga, etcétera. Yo me preparé en un país donde se ve mucho que cuando te llega a la puerta del hospital, hablando en el medio hospitalario, un paciente que tiene un presunto o una sospecha de abuso sexual, el paciente es inmediatamente internado en el hospital. Desde ahí empieza la terapia de este paciente, que lo separas de el ambiente amenazante, de la amenaza, ¿no? De la amenaza constante hasta que el juez te diga, ok, el paciente se puede ir, se le puede dar el alta y el abusador no está más, no está cerca, está preso o tiene una orden de alejamiento, ¿no? Claro. Pero es importante la protección, el espacio emocional para poder hablar o simplemente estar al lado de esta persona. Muchas veces son niños que son muy chiquitos y que lo único que necesitan es, pues, este sentimiento de protección. Claro. La realidad de nuestros países desafortunadamente no es esa. Comentábamos ahora fuera de micrófonos cómo la información que yo más he encontrado en México y Ecuador, que son dos países exportadores incluso de pornografía infantil, Ecuador, o el lugar número 1 de abuso es México. Las dos fundaciones, una que se llama Paz y esta Ecuador Dice No Más, son creadas no por el gobierno, sino por personas que han sufrido, ellas han sido víctimas y, como decía ahora, son ya sobrevivientes o supervivientes del abuso. Pero también esperanzador que estas voces que ya llevan en Ecuador 10 años, tal vez con más fuerza, con una campaña de prevención en las escuelas donde se divulgan estas reglas, están logrando que miles y miles de familias incluso tengan una red de apoyo, un grupo de apoyo. Yo acabo de vivir una experiencia que ha sido para esta familia muy dolorosa, pero al mismo tiempo muy satisfactoria. Es una chica de 12 años que confiesa a su madre durante la pandemia
que había sido abusada por el conductor del bus de su colegio. Entonces la madre actúa de manera maravillosa y le explica a la niña de cómo ella le cree. Esa es la primera reacción importante, creerle a un niño que dice algo. Los niños no se inventan información sexual si no la han vivido. Entonces, lo primero que las personas que recibamos alguna cosa que nos indique que puede haber un abuso, también tenemos que trabajar en educarnos a nosotros mismos en cómo poder reaccionar, validar lo que el niño dice, creerle, darle la certeza de que vamos a hacer todo lo posible para que esté en un ambiente protegido, que no vuelva a estar en contacto con esa persona y que vamos a hacer la denuncia, porque justamente la ausencia de denuncia es lo que hace que esta problemática se mantenga. La experiencia de la denuncia para algunas personas es realmente muy difícil, pero quiero contar esta de una paciente mía que después de 3 años de varias situaciones, audiencias que se cancelaban, haber puesto la denuncia durante pandemia vía online, decirle que a las 48 horas Fiscalía le contestaba, nunca le contestaron, pero bueno, finalmente después de 3 años y varias situaciones muy penosas para la madre, por fortuna a la chica le dieron una posibilidad que se llama testimonio anticipado, que es detrás de una cámara Gesell, están todas las personas implicadas, los abogados, y ella está con una psicóloga que hace las preguntas, y el solo testimonio de la niña y una sola vez fue suficiente para que 3 años después esta persona esté encarcelada y recibió 8 años de prisión. Entonces, como que esas experiencias a mí me hacen tener una esperanza grande, pese a que sabemos que nuestro sistema judicial no es, ojalá contáramos como en el país donde tú te formaste con los medios para inmediatamente hacer lo que hay que hacer. Aquí pasan muchas cosas que no son como se debiera. Muchas veces la víctima, al volver y contar 20 veces la historia, termina revictimizada o se ponen dudas acerca de él. Eso es muy interesante y que quede como un mensaje también. Si tú tienes un paciente que llegue con el profesional que llegue y tienes esta sospecha o hay un relato espontáneo por medio del padre o la persona que lo lleve, lo ideal es esperar a que este relato sea contado por el mismo paciente, cuando el paciente esté preparado, cuando el profesional que va a tomar todo el escrito, pues, para poder elevarlo ante las autoridades, sea alguien que esté preparado para esto. Uh-huh. Esto de la curiosidad, del morbo de lo que pasó, de preguntar 20, 30 o 40 veces lo mismo, lo único que va a hacer es contaminar un relato y hacer que este paciente termine diciendo algo que a lo mejor o es mucho peor de lo que vivió, uh-huh, o a lo mejor no le pongan el suficiente interés. Es importante saber que el abuso sexual, como ya lo dijiste, no es solamente el acto sexual per se, sino que si una persona vive una experiencia como sexualmente abusiva, nosotros ya tenemos que tomar cartas en el asunto para eso. Uh-huh. Sean papás, profesores, psicólogos, psiquiatras, médicos generales, pediatras, etcétera. Pero tenemos que tener eso presente, ¿no? Y esta ha sido una de las motivaciones que condujo esta conversación, y es sensibilizar un poco a todas las personas que nos escuchan sobre esta realidad, pero ante todo sobre la necesidad que tenemos los adultos y los adultos profesionales de no ser indiferentes. Creo que ningún adulto debe ser indiferente ante esta realidad. Tenemos que validar al niño que cuenta alguna experiencia de abuso y hacerle sentir que no está solo, que va a haber el compromiso. La dificultad, como ya dijimos, hay muchas aristas en el tema del abuso, muchas que no logramos hablar el día de hoy, que serán pues motivo de otra conversación. Yo te agradezco infinitamente, Laila, por estar aquí. Creo que ha sido muy grato
conocer tu experiencia y darle entre las dos herramientas a todas las personas que nos escuchen para justamente hacer esta conciencia. No permitamos que este flagelo siga pasando, y el silencio, romper con el silencio, es la manera de hacerlo. Así es. Muchísimas gracias y para mí siempre es un gusto compartir contigo. Gracias también.